Buenas, en este momento vamos a revisar el trabajo final, Memorias colectivas y luchas políticas, en donde revisaremos el caso de los falsos positivos en Colombia y cómo la memoria ha aportado a la lucha colectiva de las madres de este proceso. En Colombia, los falsos positivos se conocen, tanto en el país como en la prensa, a todo el proceso de masacre sistemática que cometieron miembros del Ejército Nacional sobre civiles, a quienes reportaban como bajas en conflicto y los involucraban como guerrilleros. Esto se dio en el marco del conflicto interno armado que se dio entre los años 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estas ejecuciones extrajudiciales respondieron a un interés del gobierno del momento por mostrar cifras frente a la lucha armada en el territorio colombiano. Y en este proceso, más que cifras reales, el ejército emprendió una campaña interna en donde estas muertes se convierten en un ejercicio de premiación a través de diferentes beneficios que obtenían los miembros del ejército. De esta manera empiezan a engañar civiles con falsas promesas de trabajo y los llevaban a zonas rurales donde los asesinaban. Les ponían uniformes, botas, armamento y los reportaban como guerrilleros. Uno de los sitios que sufrió esta masacre fue Soacha, el municipio que queda geográficamente al lado de la capital. Sin embargo, empieza a aparecer una pregunta en sus familias. ¿Cómo era posible que jóvenes que tenían unas vidas normales con sus familias se desaparecieran y justo 2 o 3 días después aparecieran muertos y convertidos ahora en guerrilleros? Bajo este panorama, las familias deciden organizarse para levantar la voz y, encontrando coincidencias en sus historias, deciden organizarse en lo que se conoce hoy como MAFAPO, Madres de los Falsos Positivos. En un inicio, su objetivo era la búsqueda de la verdad y limpiar el nombre de sus familias, pues en la versión oficial habían sido presentados como guerrilleros. Pensar la memoria como un proceso que nos lleva a interpretarlo como práctica relacional, en ella se realiza una construcción desde las diferentes versiones del pasado y se puede ir levantando desde el diálogo con diferentes actores sociales, desde la particularidad del individuo y su lugar en la historia, ya sea como experiencia vivida o como el papel receptor de las narrativas transmitidas. En este caso, las madres de Soacha, quienes desde su memoria colectiva empiezan a encontrar los puntos donde se entrelazan sus historias, la similitud de los territorios y las realidades sociales en donde se encontraban estos jóvenes. Adicionalmente, la memoria se conecta con las palabras, en donde las personas construyen su narrativa y sus silencios desde lo individual, pero en esa individualidad también cobra sentido el momento en el que esa narrativa no está desprovista de sentido y se reconocen otras historias, otros actores, ya sea por su pertenencia sobre el relato, en este caso de la colectividad de las madres de Mafapo, las esposas, las familias y en general todos los que tenían relación con los jóvenes, porque Colombia empieza a reconocer también que este fenómeno sistemático hizo parte de la guerra que ha librado el país. Y entonces, en ese ejercicio de recordar esa memoria que ahora es colectiva, también se convierte en una resistencia que ha sido algo común en América Latina y es una posibilidad de salir de la historia oficial escrita. En este caso, las madres de Soacha se enfrentan a la narrativa institucional que decía que esos jóvenes muertos en combate hacían parte de los grupos guerrilleros y de esa manera quedan registrados en los documentos. Tal ha sido la magnitud de este crimen que inicialmente 13 familias que se organizaron para pedir verdad y justicia, hoy son una cifra que en los informes nos revela un total de 6.402 víctimas de falsos positivos en el país. Con el tiempo, las hermanas, madres y mujeres que han acompañado todo el proceso de las víctimas han entregado diferentes informes, tanto en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, como en los ejercicios de reparación y memoria que han construido. También tienen unos ejercicios prácticos como el costurero de la memoria, donde alrededor de la oralidad y las prácticas manuales entretejen herramientas para adelantar procesos de construcción de memoria, resiliencia y reparación. En el año 2021 entregan el informe Unidas por la Memoria y la Verdad, en donde se reconoce el testimonio de esas mujeres que llevan más de 15 años en busca de justicia y garantías de no repetición. Este informe es construido con el apoyo de organizaciones internacionales y sirve como una representación de esas 6.402 víctimas para poder contar la verdad y exigirle justicia y reparación no solo a las entidades del sistema integral, sino a todo el país, para que entiendan que ha sido un recorrido de lucha
y lo difícil que ha sido para ellas, que también han sido víctimas de persecución. También hay que resaltar las batallas que han ganado estas madres, pues en 2011 se da la primera condena relacionada por estos hechos. En 2012 reciben el Premio Constructoras de Paz que otorga el Instituto Catalán Internacional y en 2017 el juez primero especializado de Cundinamarca dicta condena contra otros 21 militares involucrados en estos asesinatos de los jóvenes de Soacha. Por otro lado, se evidencia que parte de los ejercicios adelantados por las madres hace parte de lo que se conoce como performance de la memoria y ofrece la posibilidad de construirse desde lugares del arte y entrecruzar las intervenciones desde lo que se ha escrito con la posibilidad de acceder a otras formas de presentar esas realidades. En esta performance empieza a dotarse nuevos sentidos a los lugares que se intervienen. Por eso nace la propuesta Un Monumento Posible, 6.402 razones para no olvidar, como homenaje a las víctimas. Este proceso se espera que inicie en 2025 y plantea la posibilidad de generar un parque en el centro de Bogotá como uno de los compromisos de reparación y dignificación de las víctimas dentro de la dimensión simbólica como medida de reparación y no repetición. De igual manera, otra de las acciones que han adelantado con la Jurisdicción Especial para la Paz es la exposición Mujeres con las botas bien puestas, como un acto que visibiliza a las víctimas de estas ejecuciones y realiza una reflexión sobre lo que implicó para el país este suceso. La exposición fue presentada en el Congreso de la República. Sin embargo, varias de sus piezas terminaron en la basura porque al congresista Miguel Polo Polo le pareció que no tenía sentido el ejercicio y por su parte puso en cuestión la cantidad de víctimas que se han reportado. Las madres se vieron muy afectadas con esta respuesta y unos días después convocan junto al senador Iván Cepeda a la ciudadanía a que los acompañen a radicar una denuncia penal contra este congresista. Luego, el juzgado 30 civil del circuito falla en contra del representante y le ordena pedir disculpas a las madres de los falsos positivos y la restitución de la obra dañada. Finalmente, este proceso de las madres de los falsos positivos es un ejemplo cómo los testimonios y las narrativas de algunos grupos sociales requieren de la presencia de unas condiciones o experiencia límite, que tienen una repercusión en el ámbito de la vida, pero sobre todo resaltan los hechos y momentos que configuran al ser y que con el paso del tiempo adquieren una resignificación, una mirada de la historia. Si desde una mirada lingüística de las narraciones aquello que no se dice no existe, la lucha de las madres de los falsos positivos representa esa memoria colectiva de resistencia que hasta la fecha ha marcado uno de los momentos macabros de esta guerra en un país que sigue buscando aprender a vivir en paz, en verdad, reparando a las víctimas, perdonando, pero nunca olvidando. Muchas gracias.